internacionales y pues es un verdadero placer que esté en este diplomado. Maestro, es todo suyo la presentación. Estamos pendientes. Perfectísimo. Bueno, pues voy a compartir la pantalla para poder iniciar. Un placer estar el día de hoy con ustedes. Entonces, vamos a iniciar aquí con esto. Perfecto. Y le vamos a dar aquí ingresar. Bueno, pues muchas gracias. Continuamos con nuestro diplomado. Apenas antier seguíamos allá en Nicaragua. Y pues bueno, vamos con las clases teóricas. Sobre todo que a mí en el programa pues me dejaron lo que es fuentes de luz y cámaras, instrumentos mecánicos y bipolares, mantenimiento, esterilización, innovaciones tecnológicas. El día de hoy pues les voy a dar lo que es indicaciones, instrumentación y técnica. Y en la siguiente sesión, que es para el día 18, pues básicamente ya lo complementamos con las innovaciones y con el mantenimiento, ¿vale? Entonces, pues básicamente saben ustedes que la histeroscopia es el estándar de oro para evaluar y tratar la patología intrauterina. Tenemos el principio de ver y tratar. Es un procedimiento que es seguro y que también nos va a minorar costos. Lo comentábamos anteriormente de que nos va a servir mucho pues para disminuir la cantidad de histerectomías no necesarias. En infertilidad nos va a servir mucho también para poder evaluar la cavidad y en algunos casos la permeabilidad tubárica. Y es sin duda en las pacientes con sospecha de lesiones premalignas, malignas de la cavidad, sobre todo en la hemorragia uterina posmenopáusica, el estándar de oro para obtener espécimen para poder hacer el estudio histopatológico. Entonces, recordar lo que es la frase célebre de Cayo Julio César, Veni, vidi, vici, que es llegué, vi y vencí. Entonces, tenemos la gran ventaja de que nosotros podemos hacer tanto la evaluación diagnóstica como el tratamiento quirúrgico con una buena técnica en la mayoría de las pacientes. Entonces, esto nos va a abatir costos y a mí me gusta mucho que lean en donde nosotros podemos hacer una estereoscopía perfecta siguiendo básicamente el decálogo para hacer un procedimiento correcto. Siempre para el éxito tenemos que tener una evaluación adecuada de la paciente, una buena selección e individualizar cada caso. No es que estemos haciendo una histeroscopia y que sea el servicio de histeroscopia de consultorio, no. Estamos evaluando a la paciente Matilde de tal edad, con este antecedente que acude por hemorragia uterina, tiene oclusión tubárica bilateral o no, esta paciente viene, es joven pero tiene infertilidad, o es una paciente poscesárea que tiene problemas de lismocele. Entonces, siempre una valoración adecuada y una adecuada selección de la paciente, porque no todas las pacientes son candidatas. Hay pacientes que tienen muy poca tolerancia al dolor o que tienen patologías de base que a lo mejor se nos pueden complicar durante el procedimiento. Entonces, hay que seleccionarlas adecuadamente para saber si es de consultorio o la tenemos que hacer en quirófano. Siempre hacer una explicación adecuada, tener un consentimiento informado. Eso, bueno, en países como el mío, siempre es muy importante tener el consentimiento bajo información. Igual en países como Nicaragua, en Latinoamérica, tenemos que expresarles a las pacientes que son procedimientos seguros, pero que pueden tener sus riesgos. Tener una adecuada preparación de la paciente, pre y tras procedimiento y verificar siempre el checklist de medidas de emergencia. Tener de preferencia siempre, de ser posible, un carro rojo listo por cualquier cosa si las pacientes tienen de pronto, pues, un reflejo vagal o una reacción adversa, tener a la mano el equipo disponible para poder responder, tener el equipamiento adecuado. Yo siempre he dicho que la triada para un procedimiento exitoso es la adecuada selección de la paciente, la característica de la paciente. No es lo mismo no es lo mismo una paciente posmenopáusica con una estenosis cervical estrecha por la hipostrogenemia, a una mujer nuligesta, nulípara, con infertilidad, a una mujer que ya ha tenido partos previos, que nos viene a consultar por hemorragia uterina. Todas las pacientes hay que individualizarlas. Segundo, el material, el equipo. Si no tengo el equipamiento completo,
Y tercero, la capacidad del cirujano. Otra muy importante es el manejo y adecuada selección del medio de distensión. Sabemos que el medio de distensión universal que podemos utilizar pues es la solución fisiológica. Con eso podemos utilizar energía bipolar, podemos hacer la visualización de la cavidad y no tenemos ningún problema para el ingreso. La número sexta, una adecuada técnica de vaginoscopia e ingreso a la cavidad uterina. El séptimo, el tratamiento de los hallazgos intracavitarios con el instrumental básico, Grasper tijera y en algunos casos láser de diodo o si tenemos el electrodo bipolar. Pero básicamente con una tijera y un Grasper podemos hacer muchos procedimientos en la histeroscopia de consultorio. Tratamiento de los hallazgos intracavitarios con instrumental avanzado. Ahora con el advenimiento de los nuevos receptores, que son mini receptores de 5 milímetros, en el hospital de la policía cuentan con uno. Y también con el advenimiento del láser podemos hacer también procedimientos de manera ambulatoria sin ningún problema. También hacer la adecuada documentación de informe médico para tener nuestro registro del procedimiento y obviamente explicar, hacer el plan y el manejo postquirúrgico con la paciente. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para poder hacer una histeroscopia? Pues yo digo que todas. Y el mejor momento de hacer la histeroscopia es cuando tienes a la paciente enfrente de ti. Entonces, nosotros en mi hospital, de manera rutinaria, todas las pacientes con hemorragia uterina normal que ingresan, se les hace su histeroscopia, toma de biopsia y no nos esperamos a hacer procedimientos de quirófano para tomar decisiones. Y esto nos sirve para evaluar la cavidad, tomar el espécimen y evidentemente pues dar el tratamiento. Hemos también, cuando sospechamos pólipos endometriales, nosotros hemos abatido un 60% de las histerectomías no necesarias con el simple hecho de colocar una histeroscopia de consultorio y el endoceptivo liberador de levonorgestrel. También para extraer cuerpos extraños, pacientes con ultraslocados que tienen pues algún problema ahí local. Acuérdense que la nueva tendencia a nivel mundial es decir no a la cirugía que es completamente a ciegas. No tenemos que hacer procedimientos ni guiados por ecografía, tenemos que hacerlos visualmente para que no tengamos complicaciones. En el caso de las pacientes con ismocele, para la hiperplasia endometrial, pacientes con lesiones premalignas, malignas para la toma de biopsia, malformaciones mullerianas, podemos hacer tratamientos de úteros en T, dismórficos y de úteros tabicados con anestesia local o bloqueo paracervical también en consultorio. Pacientes con infertilidad para evaluar la cavidad y ver la permeabilidad tubárica. Pacientes con adherencias, retención de restos de la concepción. Ahora con los nuevos morceladores que son desechables, podemos hacer el tratamiento sin necesidad de hacer aspiraciones manuales que son a ciegas. Y en la embroscopia, por ejemplo, en caso de embarazo ectópico cervical, hacer la embroscopia, hacer el embriocidio, colocando con un Betoki también con una aguja de Williams, KCL directo a nivel del corazón embrionario, y todo eso lo podemos hacer de consultorio. Bueno, los requisitos básicamente adecuada selección de la paciente. La ventaja en Nicaragua es que hay muchas pacientes que son multíparas, entonces el acceso pues es mucho más fácil. Evaluamos la cavidad uterina y obviamente pues hay que estar muy pendientes en las estenosis cervicales, sobre todo tratamientos, conizaciones, electrocirugías, pacientes con comorbilidades, por ejemplo, que tengan alteraciones cardiovasculares, en donde no puedan soportar mucho la precarga, que lleguemos al edema agudo de pulmón, pacientes con ansiedad que no toleran el dolor también no es bueno porque podemos tener complicaciones importantes y obviamente alteraciones endometriales de gran tamaño. Por eso yo siempre les digo, en su mano izquierda van a tener ustedes su transductor endocavitario para hacer una buena evaluación, exploración física y rastreo ecográfico de la paciente y en su mano derecha su histeroscopio. Ahora ya con los nuevos software ya podemos tener nosotros impresiones en ecografía en tercera dimensión, donde podemos tener una evaluación de la cavidad uterina previa al procedimiento y ya con esto lo complementamos con lo que vemos en la histeroscopia. Entonces, bueno, nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? La valoración de la paciente, nuestra sala de histeroscopia, su ecografía endocavitaria previa, evaluación clínica. En el postmenstrual inmediato es idóneo, pero también se puede hacer en cualquier día del ciclo y nuestro consentimiento informado. Entonces, para evaluar un poquito, disminuir la ansiedad, podemos utilizar estrategias como la anestesia vocal, la presencia de una enfermera, tener nuestro monitor
y estar hablando con las pacientes todo el tiempo. ¿Para qué? Para que no tengamos problema y que la paciente esté distraída. Nosotros pues utilizamos generalmente analgésicos orales, les damos ketorolaco sublingual 30 miligramos 10 minutos y entre revisiones sistémicas se ha determinado que pues el disminuir la ansiedad con estas medidas funciona. El Colegio Real de Obstetricia y Ginecología de Inglaterra también recomienda el uso de AINES una hora previa al procedimiento, en este caso ácido mafenámico. Podemos utilizarlos de 30 minutos antes sin ningún problema. En la fase para hacer la histeroscopia puede ser prácticamente en cualquiera. Se prefiere en la fase proliferativa temprana con un endometrio delgado o en casos de que vamos a hacer alguna intervención con algún problema, un pólipo, un mioma tipo 0, tipo 1, que necesitamos que esté denudado el endometrio, pues lo hacemos prácticamente con una preparación con anticonceptivos, con danazol, con agonistas, pero generalmente haciendo en el postmenstrual inmediato es el mejor. Y como les digo, nosotros lo hacemos prácticamente en cualquier fase del ciclo. Ahora, Royal College también, pues habla de que el uso de misoprostol nos puede incrementar el cólico, la náusea, la fiebre. Es controversial su uso en pacientes premenopáusicas y esto generalmente pues no es muy recomendado. Nosotros, algunos de nuestros compañeros, pues sí utilizan el misoprostol para mejorar las condiciones del cervix, sobre todo en mejores mujeres posmenopáusicas. A mí no me gusta porque generalmente se reblandece mucho el cervix y es mucho más fácil llegar a perforar. Y bueno, el uso de antibióticos, los grandes estudios han determinado que no hay necesidad de dar antibióticos. No, el riesgo de infección prácticamente es mínimo, menos del 1%, por lo que no se recomienda el uso de profilaxis de manera pues universal. Nosotros en el servicio de histeroscopía de consultorio los tenemos adscritos que sí recomiendan utilizar 1 gramo de acitromicina 30 minutos antes del procedimiento y eso ya se queda a criterio pues, de cada medicamento. Y obviamente siempre tener el consentimiento informado. Ahora, en la técnica, pues básicamente tenemos la técnica del doctor Betoki, que es básicamente los histeroscopios que más abundan en todo nuestro planeta. Aquí con la técnica nosotros eliminamos el uso del espejo vaginal, tenemos el cervix completamente libre, podemos hacer un método rápido y efectivo y gracias a las características que vamos a ver ahorita en la instrumentación, esto nos permite poder acceder al interior del cervix y del útero sin ningún problema. Tenemos satisfacción de la paciente de más del 99%, no requiere premedicación y básicamente tiene muy poquitas tasas de complicación. ¿Cuáles son los requerimientos? Bueno, contar con una mesa especial, con pierneras, pero básicamente que tenga la libertad de que la cadera de la paciente quede al menos libre unos 15 centímetros para que nosotros podamos pues maniobrar con nuestro histeroscopio durante el procedimiento sin tener ningún problema. Y básicamente el cirujano se va a colocar en medio de las piernas del paciente para poder hacer los movimientos y la vista del monitor sin ningún tipo de obstrucciones. Ahí está. Seguimos. Entonces, necesitamos nuestra torre de histeroscopía, necesitamos nuestro personal entrenado y necesitamos el instrumental. Entonces, el sistema de visualización. Es muy importante tener un monitor grado médico. Recuerden que tenemos también gases medicinales. Los monitores grado médico se refiere a que pues deben de evitar la presencia de chispazos para que no tengamos explosiones dentro del quirófano. Estamos trabajando con oxígeno. Debemos de tener también nuestro generador de imagen, nuestro cabezal y nuestra fuente de luz. Y evidentemente nuestro sistema de grabación. Ahorita tenemos, por ejemplo, estos telepacks en donde prácticamente estos tienen todas las condiciones que necesitamos para poder hacer un procedimiento de consultorio sin necesitar una torre completa súper carísima. Tenemos lo que es el cabezal, la fuente de luz integrada, que es fuente de luz LED, luz blanca, en donde nosotros podemos tener prácticamente más de 300,000 horas continuas sin que tengamos que cambiar un foco.
Entonces, es muy importante que nosotros tengamos nuestro monitor en alta definición 1080. Ahorita ya tenemos monitores que son 4K y ya viene la nueva generación que son 8K, donde prácticamente desde 1080, prácticamente en HD, podemos hacer los procedimientos con mucha seguridad. Y siempre nuestro sistema de grabación, en este caso, este instrumento, puede grabar directamente todo en una USB sin que tengamos que gastar en otro instrumento de grabación de alta definición. Recordar que siempre debemos de tener nuestras ópticas son de 2.9 milímetros, 30 grados. Vamos a hablar adelante un poquito más de eso. Y recordar que siempre tenemos que hacer nuestro balance de blancos. Esto es importante porque recuerden que tenemos nuestros cabezales, que son básicamente el cabezal, va a ser la parte de nuestro sistema óptico en donde nosotros vamos a obtener la imagen a través de la lente que tiene el estereoscopio. Es nuestro procesador de imagen. Siempre tenemos que hacer balance de blancos porque recuerden que el ojo humano, el cerebro, tiene la capacidad y la nitidez de poder distinguir lo que es la luz cálida de la luz fría en base a las condiciones que tenga la óptica en el momento, ¿no? En cambio, este tipo de instrumentos no, los tenemos que calibrar. ¿Para qué? Para que la longitud de onda, tanto de los colores rojo, azul y verde, estén prácticamente equilibrados y nosotros podamos tener una luz cálida o una luz fría desde el punto de vista óptico equilibrado para que no perdamos las características del color de la luz durante nuestra inspección dentro de las cavidades. Por eso es muy importante que hagamos nuestro balance de blancos al iniciar la cirugía. Una vez que hacemos un cambio de óptica o que hacemos un cambio a lo mejor de zona donde estamos nosotros trabajando, no hay necesidad de hacer balance de blancos, con que lo hagamos desde el primer inicio sin ningún problema. Entonces, para tener el equipamiento necesitamos tener estas dos divisiones. Sistema de visualización, que básicamente es monitor, nuestra fuente de luz, nuestro sistema de grabación con nuestro sistema de captura de imagen, de óptica, que es el cabezal y nuestro generador de imagen, y los instrumentos como tal, que en este caso será el histeroscopio, donde tenemos la lente, las camisas, y en este caso los instrumentos que pueden ser nuestros graspers, tijeras y todo lo que utilizamos durante el procedimiento. Y bueno, también los factores que necesitamos, recuerden que el útero es un triángulo isósceles invertido que va a trabajar como si fuera un globo. Nosotros podemos iniciar la óptica con presiones entre 40 y 50 milímetros de mercurio. Si ustedes colocan una bolsa de medio de distensión de solución fisiológica a 1 metro del corazón, ya tienen 40 milímetros de mercurio. No necesitan una bomba, pero siempre con la bomba nosotros podemos regular la presión intrauterina y generalmente no pasar por arriba de la tensión arterial media. Porque cuando sobrepasamos la tensión arterial media, como vemos aquí en este diagrama, es cuando tenemos una infusión masiva de líquido y tener mucho riesgo durante nuestro procedimiento. Entonces aquí los medios de distensión los dividimos en baja viscosidad, medios isotónicos y de alta viscosidad. Los que más vamos a utilizar son los isotónicos, solución salina al 0.9, es súper seguro, es natriurético, tiene menos riesgo de edema pulmonar, de falla cardíaca y es el medio de distensión universal. Podemos utilizar energía bipolar, mecánica, láser, todas las energías que ustedes quieran mientras los instrumentos sean evidentemente bipolares. Los medios de baja viscosidad prácticamente desaparecieron. Generalmente se relacionaban con choque anafiláctico y con la caramelización de con choque anafiláctico y con los problemas de intoxicación, como es la glicina, sobre todo utilizados con energía monopolar. En la actualidad prácticamente están en desuso, pero en muchos hospitales todavía siguen utilizando esto. Recuerden que la glicina generalmente se metaboliza en amonio y puede generarnos también encefalopatía. Entonces, son medios en los que prácticamente, porque no tienen electrolitos y que son hiposmolares de baja viscosidad, podemos tener intoxicaciones hídricas hiponatremas importantes. En los de alta viscosidad también nos daban una sobrecarga hídrica importante, la caramelización de los instrumentos y evidentemente, pues estos fueron desapareciendo con el tiempo. Entonces, los déficits máximos que podemos tener con cada una de las soluciones, 1000
en promedio con los de baja viscosidad como glicina, 2000 sobre todo de balance positivo con los medios isotónicos. Y podemos utilizar lo que son manguitos de presión, únicamente tener la bolsa prácticamente a 1 metro de la paciente para poder tener visualización y con esto poder hacer nuestra histeroscopia. Actualmente hay bombas de infusión prácticamente baratísimas en Europa, en donde nos garantiza una presión intrauterina de 100 milímetros de mercurio y un lavado continuo de nuestra cavidad. Y pues, ¿qué decir de las bombas? Nosotros tenemos estas bombas en donde nosotros podemos tener un flujo continuo, generalmente de 200, 400 a 600 mililitros por minuto, una aspiración regulada de 0.1 a 0.8 bar. Generalmente nosotros recomendamos iniciar en ísteros de consultorio a una flujo de 200 milímetros de 200 mililitros por minuto de solución fisiológica. La presión intrauterina no pasamos de 80, 100 máximo y con una succión de 0.1. Entonces, recordando las leyes de la hidráulica, nosotros tenemos el útero, que es como si fuera un gran globo. Estamos ingresando líquido por nuestro histeroscopio y al mismo tiempo que nosotros estamos ingresando líquido, estamos absorbiendo, estamos lavando y tenemos un flujo continuo que hace que no tenga una absorción masiva de líquido. Recuerden que el endometrio es completamente impermeable y esto nos ayuda mucho para que no tengamos absorción masiva. Si nosotros empezamos a hacer corte en el endometrio, hay que tener cuidado porque ya podemos tener la infusión. Entonces, estar siempre pendiente de la presión arterial media, no programar la presión intrauterina por arriba de la presión media, generalmente por arriba de 100 milímetros de mercurio. Y si estamos utilizando únicamente un manguito de presión, no aumentar la presión a más de 100 milímetros de mercurio. Y con esto podemos tener una súper mejor visualización. Ahora hablando ya prácticamente de los instrumentos, tenemos el histeroscopio rígido. Este es el histeroscopio clásico modelo Betoki, un histeroscopio de 32 centímetros de largo, que se compone de 3 piezas, lo que es la óptica, que mide 2.9 milímetros de ancho, y tenemos nuestra entrada universal para colocar nuestro cabezal de la cámara, tenemos nuestro ingreso de la fibra óptica, tenemos la camisa interna, que es donde va a ingresar el lente, y esta camisa interna va a contar con nuestro canal operatorio, que es básicamente de 5 French, y esta es la medida universal de nuestros instrumentos. Y aquí mismo tenemos nuestro canal de irrigación, que es lo que no me gusta de este modelo. ¿Por qué? Porque cuando colocamos las pinzas va a disminuir la presión y podemos dejar de ver. Y tenemos el canal de drenaje, que es el canal que mide 5 milímetros con estos orificios, que tiene su llave de salida, donde podemos conectar nosotros nuestra bomba y estar haciendo la succión continua. Entonces, la óptica 2.9 milímetros, el canal o la camisa de ingreso con canal operatorio 4.3 y ya con la de drenaje son 5 milímetros. Muchos colegas como el doctor Arias les gusta mucho hacer la técnica de ingreso, básicamente quitando la camisa externa, ganas miniaturización 4.3 milímetros, pero pierdes la posibilidad de lavar. Entonces es una técnica muy aceptada a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica. Y bueno, pues ya depende de cada cirujano si hace la técnica del doctor Arias con de 4.2 sin drenaje o la técnica Betoki, que es con el histeroscopio completo. Y vean cómo las camisas son aplanadas para facilitar el ingreso en el cervix. Entonces aquí vemos una imagen de frente, vemos cómo tenemos lo que es la óptica 2.9 milímetros, tenemos lo que es la vaina interior donde viene el canal de trabajo y va a entrar el instrumento 5 French, y básicamente la vaina exterior por donde se va a hacer el drenaje. Y muy importante, siempre que evaluamos la cavidad uterina, tenemos que utilizar ópticas de 30 grados, porque acuérdense que es un triángulo isósceles con el vértice hacia nosotros y la base eh, que es completamente eh, distal a nosotros. Para poder evaluar los ostium, tenemos que girar las camisas sobre la óptica para poder básicamente observar prácticamente la parte interna de los ostiums. Y recordar este sistema Hopkins, esto es lo que hace a la óptica muy súper delicada.
Recuerden que la óptica, por la parte interna, son una serie de lentes interconectados, en donde vamos a tener unas porciones básicamente de aire, por donde se va a hacer una refracción de la luz y de la óptica, por lo que nosotros vamos a tener una magnificación. En un sistema óptico tradicional, pues son más lente que zonas de aire, siendo completamente diferente en lo que es la sistema Hopkins, porque aquí van a ser menos lentes con mayor espacio libre. ¿Cuál es el problema? Que cuando estos cilindros, si nosotros dejamos caer la óptica, pues es muy fácil que se pierda la posición del cilindro y se van a opacar las lentes y ya no vamos a poder ver adecuadamente. Entonces, esto básicamente es una innovación de este sistema Hopkins. ¿Por qué? Porque nos permite hacer la magnificación y obviamente nos permite la miniaturización. Entonces, este es el modelo Betoki, diámetro 5 milímetros. Ya les expliqué yo que aquí tenemos lo que es la óptica, básicamente 2.9 milímetros con sistema Hopkins, 30 grados. Aquí tenemos ya el histeroscopio armado. Vean cómo ya tenemos nuestra tijera o pinza que entra por el canal operatorio. Y gracias por el aplanado que tiene este sistema, pues ya nosotros prácticamente podemos transcurrir más fácilmente a través de el cervix. Y este sistema del 2001, que es el mini Betoki, que este sistema fue el que utilizamos en nuestro primer curso en el 2023 en pacientes. Básicamente aquí hay una miniaturización mayor. Aquí la óptica es de 2 milímetros, básicamente 30 grados, con una longitud de 26. Vean cómo se acorta casi 6 centímetros. Y tenemos, pues ya con el canal operatorio, prácticamente, pues ya nos da un total de 4 milímetros ya armado. Tenemos nuestro canal de flujo, nuestro canal de salida, pero desafortunadamente la desgracia de este instrumento es que es mucho más delicado. Si se les cae, se rompe más fácilmente. Se puede romper más fácilmente cuando lo están ustedes trabajando. Por eso cuando hacemos los movimientos tenemos que cuidar las ópticas por los sistemas Hopkins y por los cilindros. Podemos moverlos, podemos romperlos o que ingrese líquido y de esta manera nosotros pues perdemos lo que es la capacidad de visualización adecuada. A mí en lo personal, este sistema de 2 milímetros de óptica con 4 total no es de mi agrado. Yo generalmente prefiero otros sistemas. Y este sistema que para mí es idóneo, sobre todo en centros de avanzada, donde se hacen muchos procedimientos, este se conoce como un histeroscopio de alto flujo. Vean ustedes cómo tenemos el canal operatorio de 5 French, pero tenemos de manera independiente el ingreso del medio de distensión y por otro lado el de lavado, el egreso. Y tenemos nuestro canal de ingreso a nuestra óptica de 2.9 y así en un solo canal tenemos nuestro histeroscopio completo. Básicamente son 5 milímetros. La única diferencia, este es completamente redondeado, no está aplanado como nuestro sistema tradicional, pero tenemos la gran ventaja de que tenemos un ingreso completamente independiente y con esto pues sí podemos hacer muchos procedimientos más complejos. Y para mí este histeroscopio pues es mi favorito, es el histeroscopio Trophyscope diseñado por el doctor Rudy Campo en Lubenia. Aquí nosotros ya tenemos una óptica prácticamente de 2 milímetros con un sistema que es completamente retráctil y nosotros ingresamos, vean cómo aquí ya viene la óptica integrada con el canal de ingreso, el medio de distensión va a ingresar a través de la óptica y con este accesorio nosotros ya no necesitamos pues una camisa de ingreso. Entonces, aquí básicamente son dos componentes. La óptica, en donde tenemos este botón para poder transcurrir lo que es la camisa de lavado y sobre la óptica tenemos la camisa, en este caso, el canal de ingreso. Entonces tenemos la fibra óptica, el ingreso, todo en la lente y únicamente nosotros vamos a cambiar lo que es la camisa externa. Vean, también es un diseño que es cónico para poder ingresar anatómicamente y básicamente podemos nosotros intercambiar la camisa con canal operatorio o sin canal operatorio. Entonces, con este botón retráctil, nosotros podemos ingresar a la cavidad con la óptica nada más de 2 milímetros y ya que estamos dentro,
este botón lo apretamos para que con lo retráctil de la camisa operatoria, nosotros podamos llevar el instrumento hacia la parte interna y de esta manera llevar tijera o grasper, sin necesidad de hacer movimientos extras. Vean ustedes cómo aquí tiene lo que es la óptica, una excelente imagen, muy buena calidad, y el medio de distensión va a estar ingresando de manera independiente directamente desde la punta. Vean cómo tenemos aquí ya con canal operatorio y ya con nuestro canal, con nuestra camisa operatoria, se convierte en 4.2 milímetros. La verdad que muy ingenioso. ¿Cuál es la desventaja de este instrumento? Pues que es muy delicado, se rompe muy fácilmente, pero es de gran uso. Y esto muy importante son nuestras pinzas. Generalmente tenemos rangos de 34 a 40 centímetros. Podemos tener instrumentos actualmente de 5 French, que son, si ustedes se dan cuenta, prácticamente 1.6 milímetros. Y ahorita ya tenemos ya camisas o canales operatorios de 3 milímetros. Estamos hablando prácticamente de 9 French, en donde pues básicamente nosotros podemos ingresar pues instrumentos de mayor envergadura. Lo que más vamos a utilizar en este caso son las tijeras. A mí me encantan mucho estas tijeras de punta, y las otras tijeras que podemos utilizar son las tijeras romas. Estas tijeras no deben de faltar siempre en nuestro equipamiento. Tener tijera y el otro pues es el tenáculo. En este caso un grasper, que es pinza de agarre y biopsia. Como les digo, son de 5 French, y esto nunca deben de faltar en nuestras charolas para poder trabajar. Esto generalmente pues son pinzas que deben de ser de uso rudo, generalmente son muy delicadas, por eso ahora cuando hagamos las prácticas y estemos haciendo el trabajo en pacientes, les voy a enseñar algunos tips y tricks para que nuestras pinzas nos duren mucho. Hay otras pinzas que son, por ejemplo, para toma de biopsia en sacabocado, este tipo de biopsia para básicamente tejido un poco más duro. Tenemos también tiramiomas, fijadores de miomas, una sonda palpadora. Tenemos estas pinzas básicamente de agarre. Tenemos pinzas que fueran como si fueran pinzas de POSI, o esos tenáculos de Hesselding que se llaman, que tiene esta punta para tomar miomas. Pero realmente lo que más utilizamos básicamente son nuestros graspers, nuestra pinza de agarre y básicamente nuestra tijera, sea de punta o sea básicamente romo. Y pues bueno, tenemos instrumentos especiales como son los electrodos bipolares, que podemos colocarlos también de 5 French, y el láser. Y bueno, todo esto va en resumen, ¿por qué? Porque necesitamos tener el medio de progresión a través del canal cervical. Nosotros sabemos que en pacientes nulíparas el orificio cervical externo puede medir entre 4 a 6 milímetros y el interno entre 4 a 5 milímetros. No es así cuando tenemos pacientes multíparas, donde tenemos el canal interno en 7.8 y el externo en 10 a 15. Esa es una gran ventaja. Y recuerden que siempre el transcurso desde el cervical externo al interno son 3 milímetros. Por eso hablamos de que vamos a ver en la sesión del día viernes que siempre el útero es como si fuera un reloj de arena, esta zona, donde vamos de una parte amplia que es la vagina, que entramos por vaginoscopia, luego llegamos a la parte que es más estrecha, que es el cervix, y llegar hasta la parte más amplia, que es la cavidad uterina. Y recordar que siempre estamos trabajando 30 grados. Nosotros pensamos que lo que tenemos de frente es básicamente lo que estamos viendo, pero no. Lo que estamos viendo es lo que está hacia donde tenemos apuntando nuestros 30 grados. Por eso yo siempre les digo, lleven el punto negro hacia la muesca de la óptica para que así ustedes puedan ingresar de una manera sencilla al interior. Entonces tenemos lentes de 0, de 12 y de 30. Las mejores para poder utilizar dentro de la cavidad uterina son las de 30 grados. Perdón, aquí se nos pasó. Aquí está. Entonces vean ustedes aquí cómo nosotros estamos haciendo la técnica de vaginoscopia. Vamos ingresando, tenemos aquí la muesca, eso significa que los 30 grados los tengo para arriba. Ingreso directamente en el orificio cervical externo. Vean ustedes cómo seguimos el moco, y de esta manera básicamente nosotros vamos transcurriendo a través de las criptas. Vean cómo aquí llegamos la muesca hacia las 3. Quiere decir que lo que estoy viendo es lo que tengo hacia la derecha de la paciente, y posteriormente
sigo el movimiento para ver aquí el orificio cervical interno. Aquí en este caso llevo la parte aplanada del instrumento hacia el eje transverso, que es el eje mayor del orificio cervical interno, y una vez que voy transcurriendo a través de este orificio, vuelvo a regresar la muesca hacia las 6 para ingresar a la cavidad uterina. Eso es uno de los puntos básicos para poder ingresar y es lo que más nos cuesta trabajo, pero eso los vamos a ir discutiendo durante nuestra práctica cuando estemos directamente con las pacientes. Aquí otra vaginoscopia. Vean cómo tenemos la muesca a las 6 de la tarde. Ubicamos perfectamente el fondo de saco posterior y lo que tenemos del lado contrario de la muesca es lo que tenemos arriba. Entonces aquí siempre vamos a encontrar el orificio cervical. Por eso la anatomía no cambia. Si yo ingreso con mi instrumento hacia el fondo de saco posterior, luego lo llevo hacia la parte superior, siempre voy a ingresar hacia el orificio cervical externo. Vean ustedes cómo llevamos la muesca hacia el punto negro. Ahí bajamos la mano, vean, ingresamos a la parte media, al árbol de la vida, ubicamos lo que es el orificio cervical interno, giramos la muesca para poder transcurrir en el eje mayor que es el transverso. Vean ustedes cómo ingresamos con lo aplanado del betoki en el eje mayor del orificio cervical interno, nos regresamos a las 6 y aquí ya prácticamente estamos entrando a la cavidad. Entonces, estos son los puntos, son 3 puntos cuando va a tener dolor la paciente. Punto número 1, cuando ingresamos a través del orificio cervical en estas maniobras, ahí ya estamos dentro de la cavidad. Segundo, cuando se empieza a distender la cavidad, por eso hay que tener cuidado los pacientes que tienen OTB. Y tercero, cuando hacemos las maniobras operatorias. Vean ustedes cómo vamos haciendo los movimientos y es lo que les estoy diciendo. Nosotros llevamos los ejes mayores del instrumento, que son básicamente las partes aplanadas, para poder ingresar a la cavidad y de esta manera tener el éxito para llegar. Vean ustedes, ya que estamos dentro de la cavidad, tenemos que evaluar los recesos, las partes laterales, el fondo, ambos ostiums. Podemos ver si tienen permeabilidad, haciendo una ecografía previa, luego la histeroscopia y una ecografía posterior para ver cómo se deposita el líquido o en tiempo real con un transductor por vía abdominal y con la vejiga llena para poder evaluar esto. Entonces, nosotros vamos ingresando y una vez que ingresamos a la cavidad, empezamos a hacer la evaluación de distal a proximal. Y siempre girando nuestras camisas, vean ustedes cómo se lleva la muesca. Aquí la llevamos a las 9 para ver el ostium del lado izquierdo, y luego lo llevamos a las 3 para ver el ostium del lado derecho. Revisamos fondo del útero, ostium, recesos, y siempre las maniobras operatorias lo vamos a hacer de la parte distal a la proximal. Nunca de la proximal a la distal, ¿por qué? Porque si hay sangrado, se va a estar prácticamente yendo hacia la parte que estamos evaluando y no nos deja ver. Entonces, esta es la mnemotecnia que tenemos que hacer. Si se dan cuenta, teniendo el instrumento adecuado y haciendo las maniobras como deben de ser, podemos tener una técnica, pues, sin ningún problema. Y lo que les decía, el momento que nosotros vamos a tener mayor dolor, el ingreso al orificio cervical interno, cuando hay distensión uterina y con el contacto con el histeroscopio. Recuerden que las terminaciones nerviosas libres están en el miometrio. Por eso cuando ustedes tocan las paredes es cuando les va a doler. El cervix no está inervado, básicamente la parte externa no hay sensibilidad en algunas pacientes, pero ya la parte interna sí tenemos la sensibilidad por lo que es el plexo hipogástrico inferior, por lo que tenemos que tener también cuidado en las maniobras operatorias. Entonces, básicamente las contraindicaciones son muy poquitas. Si hay infecciones prácticamente activas, si tenemos cáncer cervicouterino activo, son básicamente contraindicaciones más frecuentes. El embarazo en la actualidad no es una contraindicación como tal. Ya vieron que podemos hacer embrioscopias, pero sobre todo en maniobras, sobre todo para extracción de dispositivos intrauterinos, está súper indicado, sobre todo si lo hacemos antes de la semana 10 para no dañar el nervio óptico en los embriones. Y bueno, también si tenemos una perforación uterina reciente, no se recomienda más que dejar pasar 3 meses para que tenga una cicatrización completa. Y vean ustedes, pues la amplia gama de procedimientos que nosotros podemos hacer.
básicamente extraer cuerpos extraños, hacer básicamente la toma de biopsia, podemos nosotros básicamente eh, quitar tabiques con tijera o con láser, con electrodo bipolar, y sobre todo en esos traslocados que podemos tener mucho riesgo de tener lesiones. Entonces, es el mecanismo idóneo para poder hacer el procedimiento. Complicaciones, bueno, ya va a haber una sesión de complicaciones, generalmente son mínimas, a la que más tenemos que tenerle miedo es la reacción vasovagal y siempre evitar la sobrecarga de líquido, sobre todo cuando estamos utilizando pues ya material de avanzada, como es sobre todo los mini receptores. Y bueno, los instrumentos especiales que comentaba hace ratito, tenemos básicamente lo que es la energía, básicamente los mini receptores de, en este caso, de 15 French, que son 5 milímetros. Contamos en la actualidad con lo que son receptores de este tipo, que son bipolares, que están también disponibles allá en Nicaragua. En el Hospital de la Policía los tienen. Este que es el Tontarra, que es de 5.2. Y tenemos actualmente, pues ya los receptores mecánicos que pueden ser de consultorio, por ejemplo, el Tuclar Elite, que es de 6 milímetros, en donde nosotros ya podemos hacer todo sin energía, y con esto también pues disminuimos el riesgo sobre todo de lesiones eléctricas, de sobrecarga hídrica y sobre todo en miomas pólipos que son menores de 3 centímetros, que no están, sobre todo los miomas degenerados con degeneración cálcica o hialina intensa, podemos utilizarlo y sobre todo en pacientes que tienen o que tienen deseo reproductivo, tenemos menos riesgo de complicación. Aquí tenemos prácticamente los mini receptores en acción. Vean ustedes como un pólipo prácticamente en cuestión de segundos nos lo llevamos y también algunos tabiques, algunos miomas. Gracias a estos instrumentos, pues básicamente podemos realizar los procedimientos sin ningún problema. También el uso de energía, en este caso el láser y electrodos de 5 French. Estos son electrodos bipolares en donde nosotros también podemos quitar muchos problemas, sobre todo en este caso tabiques, miomas, o hacer la técnica famosa para miomas tipo 2, técnica Opium, y el láser, que es actualmente lo que está más en boga para hacer el tratamiento de lesiones intracavitarias. Y los portátiles, como es el Endosea Advance, donde nosotros tenemos nuestra pantalla del LCD y nuestros histeroscopios desechables, que son idóneos sobre todo para hacer extracción de dispositivos intrauterinos. No necesitan ustedes una torre completa, no necesitan ustedes tener tampoco el histeroscopio rígido. Esto prácticamente es desechable. Acá en México, la pantalla del LCD, pues prácticamente cuesta $1,000 y esa es prácticamente la pueden utilizar muchas veces. Y los histeroscopios con su canal operatorio son desechables. Prácticamente están en promedio en un costo de unos, pues más o menos 150 a $200. No son tan caros. Y bueno, aquí el láser de diodo, pues para mí es el, dentro de las innovaciones, dentro de la miniaturización, un elemento que nos puede servir para tratar cualquier alteración de la cavidad. Trabajamos con longitudes de onda de 980 a 1470 nanómetros. Tiene una gran disociación con la hemoglobina. Entonces podemos nosotros hacer corte y coagulación al mismo tiempo. Y actualmente podemos utilizarlo en cirugía laparoscópica, en rejuvenecimiento vaginal, en pacientes de urología ginecológica. Y pues con estas fibras de 5 Fresh podemos pasarlas por los canales operatorios y trabajar de una manera muy segura en nuestras pacientes en consultorio. Aquí me gusta poner esos casos clínicos. Vean ustedes, una mujer de 33 años con hemorragia uterina normal. Nosotros podemos utilizar, este es el Trophyscope. Ven ustedes cómo tiene el canal operatorio, el canal de ingreso, y vean cómo ustedes tenemos nosotros nuestra óptica de 2 milímetros. Esto va a ingresar dentro de la cavidad y una vez que estamos dentro, tiene el canal retráctil. Ven aquí cómo la doctora hace que el canal retráctil lo empuja apretando el botón y ya el canal operatorio llega a la punta del instrumento, que es por donde podemos meter la pinza. Y vean ustedes cómo podemos evaluar perfectamente la cavidad con un grosor máximo de 2 milímetros
y muy satisfactorio sin que tengan tanta molestia. Este es otro caso clínico, una paciente de 46 años con antecedentes de salpingoclasia. Vean el tumor intracavitario que tenía aquí, prácticamente de 2 centímetros. Y nosotros en un tiempo quirúrgico de 1 minuto 30 segundos, con un balance hídrico de 0, podemos hacer nuestra ablación completa con nuestro receptor mecánico. Ahorita tenemos nuestro diplomado de histeroscopía de consultorio, pero ya cuando tengamos nuestra fase 2, que es el curso avanzado, vamos a llevar a Nicaragua toda esta tecnología para que ustedes también aprendan y puedan utilizarla directamente en pacientes. Vean ustedes cómo esto lo estamos haciendo de consultorio, amigos, prácticamente con únicamente bloqueo para cervical y cómo nos llevamos este pólipo en un tiempo récord. Y esto muy tolerado con la paciente, y esto podemos tener una unidad hospitalaria y vean la cantidad de tiempo quirúrgico, una histerectomía innecesaria, y en tiempo récord, pues estamos llevándonos un pólipo que con una tijera y un grasper, pues nos tardaríamos 20 minutos, 30 minutos. Aquí en 1 minuto 30 segundos, tiempo real, estamos haciendo la resección completa. Por eso es muy importante conocer nuestra instrumentación, saber con qué es lo que estamos trabajando, una buena selección de las pacientes, pues para poder tener éxito completo. Y la ventaja de esto que no usamos energía, no lesionamos el endometrio y estamos haciendo la succión directa a través de la cuchilla y esto tejido lo podemos nosotros estudiar, mandar a patología. Tenemos una trampa que captura el tejido y de esta manera miren cómo nosotros prácticamente terminamos. Entonces es muy importante conocer esta tecnología y vean cómo muy rápido terminamos. Aquí ya está terminando el procedimiento y tenemos la ventaja que podemos tener instrumentos de 3 milímetros bipolares. También tenemos lo que son pinzas Grasper para que al final si necesitamos hacer alguna maniobra a través de los histeroscopios podemos introducirlo sin ningún problema. Y aquí prácticamente terminó. Este otro caso clínico, vean ustedes, una paciente de 34 años con un embarazo que nos decía nosotros que era ectópico, que era prácticamente intersticial. Nosotros pues prácticamente dijimos que era un embarazo angular. Ellos querían básicamente pasarla, nuestros compañeros, esta paciente sin hijos vivos, para hacerle una laparoscopía y evaluar una cornectomía versus una histerectomía. Nosotros dijimos, no chicos, esta paciente hay que hacerle primero histeroscopia para evaluar exactamente dónde está insertado el saco. Se le hizo resonancia magnética. Aquí nos dijeron que pues básicamente tiene una indentación en el fondo y una imagen quística intramural en la salpinge. Por eso nuestros amigos decían, no, la resonancia al estándar de oro, vamos a pasar a hacer cirugía. Y vean lo que nosotros encontramos. Aquí vamos ingresando con nuestro histeroscopio a la cavidad. Vean ustedes cómo vemos las criptas. Tenemos la reacción decidual. Yo estaba súper confiado de que este era un embarazo que estaba angular por detrás, por dentro del ligamento redondo, dentro de la cavidad. Y vean ustedes cómo llegamos al orificio cervical interno, movemos nosotros la muesca y pues vamos ingresando al interior del útero para poder observar básicamente la cavidad endometrial, en este caso pues ya cavidad decidual. Vean cómo vemos la reacción decidual, los vasos desarrollados y la decidua completamente desarrollada. Ya estamos dentro de la cavidad, trabajamos a presiones muy, muy bajas, observamos el ostium del lado izquierdo y luego nos vamos hacia el ostium del lado derecho y sorpresa, tenemos ahí el saco gestacional, el embrión completamente intracavitario, por lo que en esta paciente pues no fue necesario hacer ninguna maniobra, verificamos que estuviera bien implantado. Aquí teníamos un control ecográfico y al final pues hacemos el retiro del histeroscopio. Nosotros hicimos el diagnóstico de un embarazo de 7 semanas, un útero arcuato. Después de la histeroscopía la dimos de alta el mismo día, se fue a su casa. Ella tuvo un embarazo normoevolutivo hasta la semana 38, donde tuvo una autopsia sin ninguna complicación. Y ya en un segundo tiempo le hicimos la corrección de ese útero arcuato. Y pues bueno, ya para no retrasarlos, para que se vayan a cenar con sus familias, me encanta mucho esta frase de Sir William Osler, en donde ahorita precisamente fue en estos días
el Día Mundial del Médico Internista, en uno de los grandes médicos del John Hopkins canadiense, y él pues tenía este dicho donde el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Y siempre el tratamiento debe ser menos lesivo que la enfermedad. Bueno, aquí llega al final la presentación. Voy a dejar de compartir. Y pues si tienen preguntas a la orden, a veces esta sesión de instrumentación es muy aburrido estar hablando que si la óptica, la longitud de onda. Yo creo que con esto básicamente les damos pues una buena introducción, características del equipamiento y evidentemente ustedes hagan pues una revisión de la instrumentación. Después en el chat les voy a subir, les voy a mandar unos libros en PDF donde vienen las técnicas para que vayan leyendo, para que ahora en septiembre que hagamos las, eh, las prácticas con las pacientes, pues sea mucho mejor. ¿Vale? Entonces estoy atenta a las preguntas. ¿Quién está por ahí? Germán, ¿quién anda por ahí para moderar las preguntas? O pues hágalas así directamente, amigos. Aquí Hola, estamos, Doc. doctor. Ese es mi Saludos. amigo, el doctor Salinas. Hola, doctor. ¿Cómo ¿Preguntas? está? Buenas noches. Soy la doctora Marilena Pérez. Saludos, Doc. Un abrazo. Quería preguntarle Hoy, a cuántas presiones manejó lo del el último caso que presentó. el del embarazo ectópico lo manejamos básicamente a no más de 60 milímetros de mercurio. Entonces, la bomba al inicio, cuando ingresamos a través del cervix, lo dejamos a 60 y una vez que ya llegamos al orificio cervical interno y que llegamos a la cavidad, lo bajamos a 40. Si ustedes no tienen una bomba donde puedan estar ustedes manejando la presión, con que lo dejen a 1 metro del corazón de la paciente, van a estar entre 40 a 50 milímetros de mercurio, más que suficiente para no tener daño ni tener sorpresas al momento de ingresar. Entonces, presiones bajas, no pasar a más de 60 y con eso es más que suficiente. Por cierto, Malena, que hoy le dejé tu encargo a la doctora, este, Sí, a la García, doctora. el doctor Tlapanco, los dos me escribieron. Muchas gracias, Doc, por ayudarlo. Eso, no, 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 Gracias, ya, misión cumplida. No, gracias. gracias a ti, gracias por el presente. Con gusto. ¿Qué otra pregunta, chicos? Pregunten, aprovechen. Para que el viernes, en la siguiente sesión les voy a dar unos tips y tricks de manejo de medios de distensión y el mantenimiento. Pero pues básicamente si nosotros compramos nuestro material, eso cuando tienes tu estereoscopio es como tu violín Stradivarius, ¿no? No se lo puedes prestar a nadie porque cuando lo están lavando, lo están procesando, lo pueden romper y básicamente con una caída de la óptica es más que suficiente para que se estropee. Entonces recordar que básicamente es instrumental muy, muy delicado. Por eso les di los puntos técnicos para que no lo olviden. Buenas noches, ¿Qué maestro otra Oliver. pregunta? Saludos, doctor García. Ese es mi amigo. ¿Cómo está, maestro? Para los Muy muchachos, bien, hermano. maestro, que más o menos ellos tengan una idea, ¿no? Porque están empezando con esto de la parte de histeroscopía, pero no van a, si logran tener todo lo instrumental, excelente, ¿no? Pues, perfecto. Claro. Pero más o menos para que ellos tengan esa visión, esa directriz de qué es lo que ellos básicamente tendrían que tener en su consultorio. Pues básicamente yo siempre les digo que se junten tres, cuatro y que se compren su instrumental. No tiene caso que cada quien se compre su histeroscopio, como todos hacemos, ¿no? Todo el mundo se compra su colposcopio, su ultrasonido. Y Sí, lo padre de hacer grupos es que entre varios pueden comprar un histeroscopio que es básico, que es el Betoki, que es el universal, que es el que es más accesible y que básicamente ahí lo más caro pues es la óptica. Las camisas son muy baratas, esas no tienen tanto tema. Y las empresas, ahorita hay hasta histeroscopios chinos que los pueden conseguir muy, muy baratos y siempre hay que proteger la óptica. Segundo, pues bueno, tener un sistema de visualización. Yo adoro los que son básicamente donde viene todo incluido.
En este caso los conocemos como telepacks. Hay telepacks que pueden conseguir muy barato. Los urólogos generalmente, el mercado es sobre todo para los urólogos, en donde pueden encontrar telepacks muy, muy baratos, en donde ya viene incluida su visualización 1080 HD, que tengan sobre todo su fuente de luz LED y que puedan tener la capacidad de grabar para que no tengan que tener un grabador extra. Y si pueden tener una bomba, hay unas bombas. Yo espero que cuando hagamos el curso avanzado, las llevemos acá de México, que son muy baratas. No tienen que utilizar una bomba de jamú así tan cara que donde se van a desgastar mucho. Y estas bombas básicamente son muy sencillas, son muy baratas y las pueden utilizar sin ningún problema. Entonces, haciendo una inversión, teniendo una bomba, teniendo su telepack y teniendo su histeroscopio con sus instrumentos, grasper, tijera, con eso es más que suficiente para empezar. Ya con el tiempo, entonces sí nos vamos a las ligas mayores. Tener un mini receptor, el mini receptor de 15 French, 5 milímetros, son de alta frecuencia, necesitan un generador que también tiene un costo especial, los cables, el láser que ya ahorita se están abaratando mucho los precios, ya hay algún tipo de láser que son reutilizables que podemos utilizar por los canales operatorios, o al menos los electrodos bipolares, donde nosotros podemos utilizarlo también de alta frecuencia, pero con la desventaja de que necesitamos los generadores. Y al final los morceladores, en donde, bueno, son de gran utilidad, podemos utilizarlos en consultorio, pero que ya son para la liga mayor, ¿no? Pero de inicio, su histeroscopio Betoki, estilo Betoki, que tengan un telepack o una torre, si es posible, un poquito más inversión, pero entre varios, y básicamente su bomba para poder estar dominando todo lo que es el ingreso y el egreso. Y pues bueno, cuando hacemos histeroscopias de consultorio, les digo, se pueden utilizar hasta manguitos de presión que no subamos a más de 100 milímetros de mercurio y estar muy pendientes del control de líquidos, muchachos. Excelente, maestro. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Con esto de que las pacientes cuando tienen salpingoclasia, que ya están esterilizadas, las presiones que vamos a manejar, la posibilidad de que el balance hídrico, hay menos riesgo con estas pacientes. Lo que pasa que esa es una pregunta muy, muy buena, muy interesante. Yo les decía hace rato que siempre hay que individualizar a las pacientes. La paciente que tiene salpingoclasia, pues tienes la ventaja de que no vas a tener la infusión del medio de distensión hacia el interior de la cavidad. Acuérdate que el endometrio es completamente impermeable, entonces vas a trabajar con una presión baja, porque el problema con esas pacientes es la sobredistensión. Entonces, una mujer que no tiene salpingoclasia puede tener menos riesgo sobre distensión por la continuidad que tiene la trompa hacia la cavidad, pero a veces hacen espasmo y por eso debemos de manejar las presiones con mucha, mucha delicadeza. Por eso, hacer la histeroscopia de consultorio es básicamente un arte. ¿Por qué? Porque la técnica se ve muy fácil, pero cuando tú vas ingresando, tienes que saber en qué momento puedes aumentar la presión, en qué momento la tienes que bajar, en qué momento tienes que abrir una válvula para que de esta manera la paciente todo el tiempo esté eh, completamente estable. Y no olvidar que, bueno, si tienes un monitor, estás checando todo el tiempo, estás hablando con ella, estás escuchando su frecuencia cardíaca, te da más seguridad. Ahora el viernes les voy a pasar unos videos de cómo lo podemos hacer, una explicación más interesante para que tengamos unos tips y tricks para poder trabajar de una manera más segura. Entonces, el que tenga no TV te da la ventaja de que tal vez no tengas una absorción masiva de líquidos, pero la realidad es que una estereoscopia de consultorio la haces en menos de 10 minutos. Y para que tú llegues a un déficit de líquido arriba de 2000, está en chino. En una histeroscopia de consultorio, para una toma de biopsia, hacer un diagnóstico, para retirar un DIU, en menos de 15 minutos terminaste. Pero nunca pasar desapercibido que en estas pacientes vas a tener más riesgo de sobredistensión. Pero muy interesante tu pregunta, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy amable. No, ¿Verdad? gracias Gracias. a ti.
Buenas noches, doctor. Buenas noches, mi amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Gracias por la conferencia. Una consulta. No, hombre. Infiero que mi pregunta va en el sentido que hizo la doctora Ramírez. Con el manejo de las presiones, para hacer vaginoscopía, igual, el manejo de presión influye. Es decir, voy a distender la cavidad vaginal y voy a hacer una vaginoscopía. Es que no vi en el video que la doctora que estaba ahí en el video haciendo la histeroscopía haya manipulado con su mano izquierda los labios para cerrar los mismos y no haya salido de líquido. Entonces infiero yo que para hacer una vaginoscopía también tenemos que saber el buen manejo de la presión de líquido, ¿sí? Porque voy a distender la cavidad vaginal. Es decir, Eso tienes. para que no haya salida, fuga de líquido a través de vagina. Nosotros que estamos comenzando. Mira, esa es una observación muy interesante. Eso, por ejemplo, la escuela que yo tengo, yo no toco a las pacientes. Prácticamente ingreso, llego, como les dije al principio, la mnemotecnia de Cayo Julio César, Beni, Vidi, Vici. Llegué, vi, vencí. Entonces, la gran mayoría de las escuelas, sobre todo latinoamericana, con el doctor Arias y en el doctor Betoki, la intención de tocar a la paciente y de que nosotros cerremos los labios es para que podamos tener una distensión completa de la vagina y poder ubicar el cervix. Yo generalmente, como les decía y como vamos a ver en las prácticas, básicamente yo ingreso sin tocar a la paciente, ingreso por el introito y conforme se va llenando la vagina, acuérdense que la vagina lleva un camino de superior a inferior y prácticamente de caudal a rostral. Entonces ustedes van ingresando prácticamente a 45 grados dirigiéndose hacia el fondo de saco posterior y una vez que ya llegan al fondo de saco posterior no necesitan que se llene la vagina de líquido. Ustedes se retiran un poquito e ingresan por el orificio cervical externo. Es un tip que yo hago, que no necesito tocar a la paciente y que no necesito que la vagina se llene de agua como un globo. Ahora, el manejo del medio de distensión cuando estás haciendo la vaginoscopia, tú puedes trabajarlo a 600 mililitros por minuto a 150 milímetros de mercurio. No tienes ningún problema porque la vagina se distiende y lo único que te puede pasar es que se esté fugando el líquido por el introito. Por eso la necesidad de tener que cerrarlo con tu mano. Yo de plano, como la paciente, ya de por sí es un poquito incómodo hacer el procedimiento. Y aparte que le toquen los genitales no es cómodo para una persona. Entonces, una de las claves del doctor Sergio Jaimovich es que siempre está platicando con la paciente, la está distrayendo y está haciendo las maniobras operatorias mientras está platicando. Y obviamente, si estás tú manipulando el histeroscopio, no te da tiempo de tocar los genitales de la paciente. Entonces, eso es una cuestión de escuela. Por lo que tú me dices, sí tienes razón, tienes que cerrar los labios para que se llene la vagina, puedas identificar el cervix, pero cuando ya tienes una técnica donde no necesitas tener la vagina llena de agua, donde visualizas el fondo de saco posterior y puedes ingresar al cervix sin tocar a la paciente y hacer una técnica casi como si fuera magia, yo creo que esa es la clave. Pero eso ya lo veremos cuando estemos haciendo las prácticas. Van a ver cómo haciendo este tip y este trick, básicamente no tienen que tocar a la paciente y pueden ingresar de una manera sencilla sin esperar a que esté completamente llena la vagina. Pero acuérdense, ustedes van a ir desarrollando su técnica personal y ustedes decidirán cuál va a ser la mejor. Es igual cuando el ingreso en la laparoscopía, que lo comentábamos en estos días allá en el Barceló. Puedes tener tu técnica con Veres, con trocar directo, con técnica abierta de Hassan o con OptiView, con trocar óptico. Tú vas a ir desarrollando tu técnica como tú quieras. Obviamente ustedes leen, ustedes tienen la técnica latinoamericana de doctor Arias, pero pues bueno, yo les expongo la técnica que en este caso lo que me ha funcionado y es en donde es pues menos
e invasiva para una paciente. Lo que menos, mientras menos la toques y menos le duela, es mucho mejor para ellas. Pero ya lo veremos allá, Carlos, en nuestras prácticas en septiembre. Que la pregunta, doctor, va en el siguiente sentido. Estamos de acuerdo, entre menos toquemos a la paciente, mejor. Peor si somos ginecólogos masculinos, ¿verdad? Con mucha mayor razón. En este grupo, la mayoría somos colpocopistas. Y hay estudios que dicen que se obtiene o los resultados son mejores haciendo biopsia por histeroscopía en vagina que biopsia por histeroscopía perdón, que biopsia por colposcopía. En cuanto a facilidad, en cuanto a dolor, en cuanto a sangrado, es más beneficioso, ya dominando la técnica de histeroscopía. En ese sentido va mi idea. Si yo digo, ya esta paciente la tengo identificada, le tengo que hacer una biopsia de vagina, puedo hacerla por histeroscopía, aprovecho para valorarle todo el cervix, la cavidad endometrial, todo, y aprovecho para hacerle la biopsia de vagina que yo ya sé que la tiene definitivamente. En ese sentido más específico, y hoy me preguntan, sí, yo sé, no es conveniente, pero por eso le hice lo de la pregunta del manejo de presiones. Se vio otra forma de no tocar a la paciente. Pues en este caso, como vas a trabajar directamente en la vagina, yo te puedo decir que, pues sí es conveniente en este caso cerrar el introito y tú puedes manejar, yo siempre les digo, utiliza el Betoki con tu válvula de ingreso y egreso. Y cuando haces la vaginoscopia es muy similar a una cistoscopia, porque si tú estás sellando el introito, el volumen que puede tener dentro de la vagina es mucho mayor que el que tenemos dentro de la cavidad. Y además, generalmente el útero reacciona teniendo contracciones, cuestión que es menor con la vagina. Entonces, si tú estás entrando con un flujo de 200 mililitros por minuto, con una presión máxima de 120 milímetros de mercurio, pero tienes abierta tu válvula de succión, vas a tener completamente llena la vagina y al momento de que haya una sobredistensión, se va a empezar a fugar a través de tu canal de drenaje. Por eso es tan valioso utilizar la camisa de drenaje y no se diga en la vagina, en donde puedes tú manejar el medio de distensión de una manera magistral. Obviamente la cavidad es mucho más sensible porque ahí por la distensión puede tener dolor, una cosa que te evitas en la cavidad vaginal. Entonces, teniendo 200 mililitros por minuto, presión de 120 y una succión de 0.1 bares, o nada más abrir la válvula y que por gravedad salga líquido, tú vas a tener prácticamente el medio de distensión circulando dentro de la vagina para poder hacer tus maniobras operatorias sin problema. Y en ese caso sí tienes que dejar completamente pues cerrado el introito para que no se te escape todo el medio de distensión. Gracias. Buenas noches, doctor. Le saluda la doctora Poveda. Mi Hola, doctora. pregunta va, hola, doctora, en base a la relación, mencionó usted un caso de perforación uterina con manejo conservador, pero me pregunto si existe alguna diferencia en cuanto a lo realizo en una paciente adolescente nulípara o en cuanto a una multípara, si el riesgo aumenta, ¿hace alguna diferencia? Básicamente en cuanto a eso, en cuanto a las características de la paciente, pues individualizamos el caso, pero el riesgo de perforación es mayor. Muy buena pregunta. Tú dijiste lo más importante, ¿no? Hay que individualizar cada caso. Nosotros generalmente en adolescentes, donde más hacemos histeroscopia de consultorio, sobre todo en pacientes que tienen tabiques transversos, en donde tienen prácticamente amenorrea primaria, malformaciones müllerianas, es lo más importante. Y nosotros tenemos una casuística de pacientes con síndrome de Hobaira o de Werner-Herring-Wunderlich, en donde pues tenemos que hacer la resección de un tabique transverso que tienen para poder liberar la obstrucción. Eso es en la adolescencia lo que más hacemos. Y pues prácticamente lo hacemos, son pacientes que son núbiles, no hay necesidad de anestesiar, realmente lo toleran muy bien
Y aquí es donde los histeroscopios de 2 milímetros sirven de gran ayuda. Yo en mi carrera nunca perforé a un adolescente, pero considero que las pacientes de mayor riesgo, uno, son las obstétricas, sobre todo las embarazadas, porque el útero está muy reblandecido, o pacientes que vas a hacer una morcelación que tienen restricción de restos dentro de la cavidad. Y el tercer grupo de pacientes, pues son las pacientes con hemorragia posmenopáusica. Yo, las pacientes donde he tenido más perforaciones son en esas pacientes. Actualmente mi tasa de perforación es muy baja, pero las que son las obstétricas y en pacientes con hemorragia posmenopáusica son las que tienen mayor riesgo. Pero recuerden, más del 90% de nuestras pacientes van a ser pacientes en etapa reproductiva, donde tienen prácticamente, pues, úteros de edad adulta, en donde pues es más difícil que puedas tener riesgo. Entonces, donde tienen que tener más respeto, hemorragia uterina posmenopáusica. A mí no me gusta utilizar el misoprostol, se reblandece mucho y es más fácil hacer falsas vías. Yo lo que hago es dejarles estrógenos locales durante 2 semanas y básicamente utilizar histeroscopios pequeñitos de 2 milímetros como es el Trophyscope. Y si no lo tengo, pues le quito el canal de drenaje, gano la miniaturización de 4.3 milímetros, puedo ingresar, tomar la biopsia prácticamente en segundos sin ningún problema. Y en las pacientes que son núbiles, las pequeñitas adolescentes, pues sí, generalmente utilizamos el Betoki común y podemos ganar también miniaturización de 4.3 milímetros quitándole la camisa de drenaje. Entonces son tips que yo les paso que pueden utilizar para tener una evaluación más adecuada, pero lo más importante sin duda es la navegación a través del cervix y sobre todo en pacientes con malformaciones que no sabes qué es cómo puede estar, siempre guiarte con un ultrasonido transabdominal. Podemos llenar la vejiga de las pacientes y básicamente guiarnos con el transductor convexo para que no tengamos el menor riesgo de complicaciones, sobre todo perforaciones. ¿Vale? Gracias, doctor. No, a ti, doctora Poveda. Qué bueno que hagan preguntas. Dice aquí, menciona el doctor acerca del manejo conservador. Realmente el manejo conservador, cuando tomamos nosotros una perforación uterina que es fría, o sea, con tijera, con gras, pero al momento de que ingresamos con el histeroscopio, con un receptor, generalmente el manejo, el 99% de los casos es conservador. No hay necesidad de hacer ningún procedimiento de intervención. Lo único que tenemos que hacer es mantener a la paciente en observación 6 horas, vigilar que no tenga datos de descompensación hemodinámica ni de respuesta inflamatoria sistémica. Podemos dejarla en observación canalizada o que esté básicamente sin canalización si está estable y a las 6 horas hacer una ecografía, una revaloración. Y si la paciente no tiene fiebre, no tiene datos de complicación, se puede ir a su casa. Obviamente, si la paciente empieza a tener descontrol hemodinámico, dolor, que se baje la tensión arterial, que hacemos la ecografía y tiene líquido libre, pues entonces sí, hay que pasar a hacer una laparoscopía. Pues es muy importante hacer la evaluación de la ecografía inicial, porque generalmente el medio de distensión, la solución fisiológica, en cuestión de menos de 2 a 3 horas se absorbe. Si tú la valoras a las 6 horas y tiene mucho líquido, significa que está sangrando. Las únicas pacientes que está indicado hacer la evaluación laparoscópica o por mini laparotomía son las pacientes donde tenemos perforaciones en donde estamos utilizando energía. Por ejemplo, con receptores, con electrodos bipolares en los betokis. Ahí sí, tenemos que ingresar para ver que no haya lesión térmica, sobre todo en los órganos que son vecinos. Y cuando tenemos una perforación directa, después yo creo que en una de las sesiones les voy a pasar sesiones de complicaciones para que vean cómo podemos ingresar si no estamos bien orientados directamente en el recto y prácticamente ver material intestinal. Cuando nosotros ingresamos directamente y sospechamos un desgarro, tenemos que hacer la revisión conjunta, en este caso con el coloproctólogo. Pero siempre que tenemos una perforación fría, en donde nosotros entramos, vemos la cavidad,
Si vemos en ese momento que no hay ningún otro problema, retiramos el instrumento y manejo conservador, nada más. ¿Qué otra pregunta, amigos? Pues si no tienen preguntas, buenas noches, saludos. Nos vemos el viernes para la otra sesión. Y pues pónganse, voy a mandarles en el chat los libros en PDF de histeroscopia y ya posteriormente pasarles unos tips y tricks y complicaciones, unos videos de complicaciones muy interesantes. Feliz noche y saludos a todos. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias, hermano. Buenas noches. Saludos.